La viuda aceptó una vieja casa de adobe toda chueca como pago de su patrona, pero la razón por la que esa casa se estaba hundiendo de lado, terminaría cambiando su vida para siempre. Sara Martínez era una viuda con 6 hijos y estaba desesperada por poner un plato de comida en la mesa. Su patrona, una millonaria del pueblo, le ofreció una casa antigua que nadie más quería. Era una construcción tan inclinada que parecía lista para derrumbarse en cualquier momento y todos en el pueblo decían que no valía ni un centavo. Pero cuando Sara descubrió por qué estaba tan torcida, y cuando logró abrir el cuarto cerrado que hacía que toda la estructura se venciera hacia un lado, entendió que había recibido mucho más que un simple techo, y que ahora tendría que defender ese regalo con su propia vida. Por favor, cuéntanos aquí abajo en los comentarios, desde qué ciudad de México o del mundo nos estás escuchando, y vamos con la historia. El día que Sara Martínez vio a su esposo Miguel desplomarse en medio de su taller mecánico, con la mano apretada contra el pecho y los ojos desorbitados por el dolor, supo que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. No hubo tiempo para despedidas. No hubo últimas palabras. Solo el golpe seco del cuerpo cayendo sobre el piso de concreto manchado de grasa, el grito ahogado de ella, y luego, ese silencio terrible que se instaló en su casa como un fantasma permanente. Miguel tenía 45 años, Sara tenía 38, y tenían 6 hijos que alimentar. Lalo tenía 15, los gemelos Paco y Pepe tenían 12, Lucía tenía 10, la pequeña Carlita tenía 8, y el bebé, el pequeño Gabo, acababa de cumplir 3 años. Los primeros meses fueron una bajada directa al infierno. El taller tuvo que cerrar, y las deudas del hospital y del funeral se acumularon. Los cobradores de las tiendas y del banco llegaban a la puerta, exigiendo pagos que Sara simplemente no podía hacer. Ella vendió la herramienta de Miguel, vendió los pocos muebles decentes que tenían, y hasta empeñó su anillo de matrimonio, pero nada era suficiente para tapar el hueco. San Jacinto, el pueblo donde había vivido toda su vida, de repente se sentía hostil y frío. Sus viejas amigas la miraban con lástima, o peor aún, con un juicio apenas disimulado. Murmuraban en los pasillos del mercado, preguntándose cómo la pobre Sara iba a mantener a 6 chiquillos ella sola. Una tarde de octubre, con el estómago vacío y los niños llorando de hambre en la casa, Sara caminó hasta la hacienda de los Castañeda, en las afueras del pueblo. Era una propiedad inmensa que pertenecía a doña Evelia Castañeda, una viuda millonaria conocida en toda la región por su fortuna y por su carácter difícil. La gente decía que era dura como la piedra y fría como el hielo, pero también decían que pagaba bien. Sara tocó la puerta de servicio con las manos temblorosas. Una mujer mayor, con cara de pocos amigos, le abrió y la miró de arriba a abajo con profunda sospecha. Le preguntó de mala gana qué se le ofrecía. Sara se tragó su orgullo, que se sentía como tragar vidrios rotos, y le explicó que estaba buscando chamba. Le dijo que podía limpiar, cocinar, o hacer lo que fuera necesario, mencionando que tenía 6 hijos que alimentar. La mujer la interrumpió, le dijo que esperara, y le cerró la puerta en la nariz. Sara esperó bajo el solazo de la tarde, sintiendo el sudor correr por su espalda, y la vergüenza ardiendo en sus mejillas. Casi una hora después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era una persona diferente. Era una mujer alta, de unos 60 y tantos años, vestida con elegancia pero sin lujos, con el cabello plateado recogido en un chongo perfecto. Sus ojos grises eran penetrantes, como si pudieran leer cada secreto que Sara intentaba esconder. Ella afirmó, más que preguntar, que esa era la viuda de Miguel el mecánico. Sara lo confirmó. Doña Evelia le preguntó cuántos hijos tenía y la edad del más chico. Sara respondió con honestidad. Doña Evelia la observó en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió levemente. Le dijo que necesitaba a alguien para limpiar, cocinar y encargarse de la casa grande. Le advirtió que la chamba era pesada, que las jornadas eran largas y que ella no toleraba ni la flojera ni los pretextos. Le preguntó si podía con el paquete. Sara respondió sin dudar, aunque no tenía idea de cómo se las arreglaría con el pequeño Gabo. Prometió que podía con todo.
Doña Evelia le dijo que la paga era justa y le ordenó que empezara al día siguiente a las 6 de la mañana, advirtiéndole que no llegara tarde. Y eso fue todo. La puerta se cerró, y Sara caminó de regreso a su casa, con el corazón latiendo tan rápido que pensó que le iba a explotar. Esa noche, por primera vez en meses, pudo comprar pan, leche y huevos para sus hijos. Los vio cenar con una mezcla de alivio y tristeza que le apretaba la garganta. Pero en el pueblo, las malas lenguas empezaron a soltarse. Sara Martínez, la viuda respetable, ahora trabajaba de sirvienta para la rica solitaria. El chisme se esparció por los grupos de la iglesia y los puestos de comida. La metiche del pueblo, doña Chona, susurraba que Sara no tenía dignidad, diciendo que ella preferiría morirse de hambre antes que rebajarse así. Sara escuchaba los comentarios y apretaba los puños, pero no respondía. Sus hijos necesitaban comer. Los primeros días en la hacienda fueron agotadores. Sara llegaba cuando todavía estaba oscuro, dejando a Lalo a cargo de sus hermanos, y no regresaba hasta que el sol ya se había metido. La casa principal era enorme, con pisos de madera que había que pulir de rodillas y ventanales inmensos que requerían horas de limpieza. Doña Evelia era exigente, sí, pero no cruel. Observaba a Sara trabajar con esos ojos grises indescifrables, pero nunca le gritaba y nunca la insultaba como Sara había temido. De hecho, había algo extraño en la forma en que doña Evelia la trataba. A veces, cuando Sara estaba sacudiendo la biblioteca, sentía la mirada de la patrona sobre ella. Otras veces, doña Evelia le hacía preguntas inesperadas. Le preguntaba si el hijo mayor iba a la escuela, si el bebé estaba sano, y qué tipo de trabajo hacía su difunto esposo. Sara respondía con respeto, pero con honestidad. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Doña Evelia comenzó a regalarle ropa que ya no usaba, juguetes viejos de su propio hijo para Gabo y libros para Lalo. Eran pequeños gestos que Sara recibía con inmensa gratitud. Una tarde de noviembre, mientras Sara barría el pasillo del segundo piso, escuchó voces fuertes que venían del despacho de doña Evelia. Eran su sobrino Roberto y su sobrina Lorena, que visitaban la hacienda cada mes con la excusa de ver a su tía, pero que en realidad solo querían asegurarse de que su herencia estuviera intacta. Roberto hablaba con una voz suave y empalagosa, diciéndole a su tía que era ridículo que viviera sola en ese caserón con solo una sirvienta. Le sugirió que debería mudarse a una residencia en la ciudad de Querétaro, donde podrían cuidarla mejor. Doña Evelia le respondió con una voz seca como el desierto. Les dijo que no necesitaba niñera, y mucho menos de parte de ellos, sabiendo que solo estaban esperando a que ella se muriera para repartirse lo que quedara. El silencio que siguió fue tenso y helado. Sara se quedó paralizada con la escoba en las manos, temerosa de moverse. Luego escuchó los pasos furiosos de los sobrinos bajando las escaleras, y sus susurros llenos de veneno. La llamaron vieja terca y juraron que ellos tendrían la última palabra. Esa noche, mientras Sara terminaba en la cocina, doña Evelia entró con un vaso de agua y se sentó a la mesa, algo que nunca hacía. Observó a Sara en silencio por un largo rato. Finalmente, le preguntó qué haría ella si tuviera mucho dinero y no tuviera hijos propios a quien dejárselo. La pregunta tomó a Sara por sorpresa. Dejó el trapo y se volteó hacia su patrona. Admitió que no sabía, pero supuso que se aseguraría de que no cayera en las manos equivocadas. Doña Evelia sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida, sino más bien triste y cansada. Murmuró que Sara era más lista de lo que parecía. 2 semanas después, un sábado por la tarde, doña Evelia le pidió a Sara que la acompañara a inspeccionar una propiedad que tenía en los límites del pueblo, cerca del camino viejo. Sara dejó a sus hijos con una vecina y se subió a la camioneta de lujo de la millonaria, nerviosa y confundida. Llegaron a un terreno grande cubierto de maleza, donde se levantaba una vieja casa de adobe y ladrillo. Estaba construida a la antigua,
pero lo más extraño de esta casa era que estaba inclinada completamente hacia un lado, como si una mano gigante la hubiera empujado. Las paredes hacían ángulos imposibles. El techo parecía listo para colapsar. Las ventanas estaban rotas. Doña Evelia caminó alrededor de la estructura y le explicó que esa era la vieja casa de su familia. Dijo que su abuelo la construyó hace casi 100 años, pero que había estado abandonada por décadas. Dijo que nadie la quería, porque la gente del pueblo decía que se estaba hundiendo en un terreno pantanoso, o que estaba maldita. Sara observó la casa con curiosidad más que con miedo. Sí notó algo raro: la inclinación no era pareja. Era como si algo muy pesado estuviera jalando la casa hacia abajo, de un lado en específico. Le preguntó por qué estaba tan chueca. Doña Evelia la miró con esos ojos penetrantes, y por un momento, Sara pensó que le daría una respuesta. Pero la millonaria solo sonrió con esa sonrisa misteriosa otra vez, y dijo que ese era un secreto que solo ella sabía. Regresaron a la hacienda en silencio, pero Sara no podía dejar de pensar en esa casa chueca y en las palabras de Doña Evelia. Había algo escondido ahí, algo importante, y sin saber por qué, sintió que ese secreto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La respuesta llegaría mucho más pronto de lo que imaginaba, y de una manera que nunca hubiera podido predecir. 3 días después, un martes por la tarde, el hijo de Doña Evelia, Jacinto, llegó de visita desde la capital con su esposa y su hijo pequeño. Y ese niño de 5 años, travieso y curioso, se acercaría demasiado a la orilla del profundo aljibe de piedra en los jardines de la hacienda. Y cuando cayera al agua, gritando y pataleando, sería Sara quien estaba cerca. Sería Sara quien tendría que tomar la decisión más importante de su vida en una fracción de segundo. El martes amaneció con un calor sofocante que prometía tormenta. Sara llegó a la hacienda a las 6 en punto como siempre, pero encontró la casa en un estado inusual de agitación. Doña Evelia estaba en la cocina dando órdenes. Anunció que su hijo Jacinto venía hoy, trayendo a su esposa Valeria y a su nieto Santi. Quería todo impecable. La habitación de huéspedes en el segundo piso tenía que brillar. Sara sintió y se puso a trabajar de inmediato. Había oído hablar de Jacinto Castañeda, un ingeniero exitoso que casi nunca visitaba a su madre, demasiado ocupado con sus negocios y su vida de ciudad. Sara se mantuvo callada, pero entendía el dolor de una madre olvidada. Jacinto y su familia llegaron alrededor de las 3 de la tarde en un coche negro y elegante que levantó una nube de polvo al entrar por el camino de grava. Sara los vio desde la ventana. Un hombre de unos 30 y tantos años, alto y bien vestido, su esposa, una mujer delgada con el cabello teñido de rubio y lentes oscuros, y el pequeño Santi, un niño de 5 años con el pelo rizado que saltó del coche antes de que se detuviera por completo. Su madre le gritó que se estuviera quieto, advirtiéndole que se iba a lastimar, pero el niño ya corría hacia la casa, riéndose como si el mundo fuera su patio de recreo. Doña Evelia salió a recibirlos con una sonrisa tensa. Sara bajó las escaleras discretamente, pero Doña Evelia la llamó. Le presentó a Sara a la familia, diciendo que llevaba 2 meses trabajando ahí y que era una mujer excepcional. Sara murmuró un saludo educado. Jacinto devolvió el saludo con cortesía, pero su esposa Valeria apenas la miró antes de volverse hacia su suegra para quejarse del calor insoportable, preguntando si la casa tenía aire acondicionado. Mientras subía las maletas, Sara escuchaba a Santi corriendo por todos lados, tocando todo, gritando preguntas que nadie respondía. El resto de la tarde pasó en un ambiente pesado. Durante la comida que Sara sirvió en el comedor principal, Jacinto y Valeria apenas hablaron con Doña Evelia. Las conversaciones eran vacías. Santi no se quedaba sentado, levantándose a cada rato para correr alrededor de la mesa. Doña Evelia miraba a su nieto con una mezcla de amor y tristeza. Cuando intentaba acercarse al niño, él la esquivaba y seguía corriendo. El dolor en los ojos de Doña Evelia se sentía como una puñalada para Sara. Después de comer, los padres se retiraron a su habitación alegando cansancio del viaje. Santi, sin embargo, seguía lleno de energía. Doña Evelia sugirió que fuera a jugar al jardín donde había más espacio. El niño salió corriendo sin esperar respuesta. Doña Evelia llamó a Sara y le pidió que saliera a vigilar al niño,
admitiendo que no confiaba en que sus padres estuvieran atentos. Sara salió al jardín con un nudo en el estómago. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y morado. Santi corría entre los viejos árboles, persiguiendo bichos y gritando a todo pulmón. Sara lo seguía a una distancia segura. El jardín era enorme, y al fondo, cerca del límite de la propiedad, había un antiguo aljibe de piedra, una especie de estanque profundo que el abuelo de la familia había construido hacía décadas. El agua se veía oscura y profunda bajo la luz del atardecer. Santi corrió hacia el aljibe como si un imán lo atrajera. Sara apuró el paso. Lo llamó, firme pero amable, diciéndole que no se acercara tanto al agua. El niño miró por encima del hombro y sonrió, con esa sonrisa traviesa que tienen los niños cuando saben que están rompiendo las reglas. Luego siguió corriendo, más cerca de la orilla. Sara insistió, con la voz ya urgente, diciéndole que se detuviera. Pero el niño se agachó junto al agua, fascinado por algo que flotaba en la superficie. Sara estaba a unos 5 metros cuando vio que iba a pasar, un segundo antes de que sucediera. Santi se inclinó demasiado y perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando algo de donde agarrarse, y luego cayó al agua con un chapoteo que resonó en la tarde quieta como un disparo. Sara no pensó. No calculó. No dudó ni un instante. Se aventó al aljibe, con ropa, zapatos y todo, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. El agua estaba helada y era más profunda de lo que parecía. Se hundió hasta el fondo, sintiendo el lodo frío bajo sus pies antes de impulsarse hacia arriba. Sus ojos le ardían por el agua turbia, pero alcanzó a ver la pequeña figura de Santi hundiéndose, sus bracitos moviéndose débilmente, su boca abierta en un grito silencioso. Sara nadó hacia él con cada gramo de fuerza que tenía. Agarró al niño por la cintura justo cuando estaba a punto de rendirse, lo jaló contra su pecho y pataleó con furia, luchando contra el peso de su propia ropa mojada que intentaba arrastrarla al fondo. Cada movimiento era una agonía. Sus pulmones pedían aire a gritos, sus músculos temblaban, pero no se rindió. Rompió la superficie con Santi en sus brazos, tosiendo y escupiendo agua. El niño lloraba aterrorizado, aferrándose a ella con una fuerza sorprendente. Sara nadó hasta la orilla de piedra, cada brazada más difícil que la anterior, hasta que finalmente, sus manos se clavaron en el borde. Se arrastró fuera del estanque con el niño todavía pegado a su pecho, temblando violentamente, empapada hasta los huesos. Santi tosía y lloraba, pero estaba vivo. Estaba respirando. Sara lo acostó en el pasto y revisó su boca para asegurarse de que no tuviera nada atorado. El niño la miró con unos ojos enormes, llenos de lágrimas y miedo. Ella le susurró que ya había pasado, y que estaba a salvo. Los gritos llegaron un momento después. Doña Evelia corría desde la casa con una velocidad que Sara no hubiera creído posible para una mujer de su edad. Detrás de ella venían Jacinto y Valeria, con las caras deformadas por el pánico. Valeria cayó de rodillas junto a su hijo, arrancándolo de los brazos de Sara, gritando por su bebé. Jacinto se arrodilló también, revisando a su hijo con manos temblorosas. Doña Evelia, sin embargo, miró directamente a Sara. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas. Susurró que Sara lo había salvado. Sara no pudo responder. De repente, toda la adrenalina que la había sostenido se evaporó, y empezó a temblar sin control. Doña Evelia se quitó su propio rebozo fino, envolvió a Sara con él y la ayudó a levantarse. Gritó hacia la casa para que trajeran cobijas y algo caliente, rápido. Esa misma noche, después de que llevaron al pequeño Santi a la clínica del pueblo solo por precaución, y confirmaron que estaba perfectamente bien, y después de que Sara se cambió la ropa mojada, y se tomó un té de canela para calmar los temblores. Doña Evelia la llamó a su despacho. La patrona estaba sentada detrás de un escritorio enorme de madera oscura, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un cuadro antiguo colgado en la pared. Cuando Sara entró, Doña Evelia levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Le pidió a Sara que se sentara, con una voz suave que Sara nunca le había escuchado. Ella obedeció, sintiéndose extrañamente nerviosa.
Doña Evelia respiró hondo, como si estuviera juntando valor para decir algo muy difícil. Le dijo a Sara que había arriesgado su vida por su nieto, un niño que ni siquiera conocía bien. Le dijo que Sara se había tirado a ese aljibe sin pensarlo y sin pedir nada a cambio. Se le quebró la voz al decirle que esa era una deuda que nunca podría pagarle. Sara respondió con humildad, diciéndole que no le debía nada y que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero la mujer mayor se levantó con firmeza y la contradijo. Le dijo que la mayoría de la gente hubiera gritado pidiendo ayuda o hubiera dudado, pero que Sara no dudó ni un segundo. Caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad de los terrenos. Le confesó a Sara que la había estado observando durante meses. Había visto cómo trabajaba sin quejarse, cómo mantenía la frente en alto frente a los chismes de las viejas del pueblo, y cómo amaba a sus hijos con cada fibra de su ser. Le dijo que ese día confirmó lo que ya sabía, que Sara era una mujer extraordinaria. Sara sintió que las lágrimas querían salir, pero se aguantó. Doña Evelia regresó al escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Le preguntó si se acordaba de la casa chueca que le había mostrado hacía 2 semanas. Sara asintió, confundida. Doña Evelia empujó la carpeta sobre el escritorio y anunció que la casa ahora era suya. Se la regalaba a Sara como una muestra de su gratitud. Las escrituras estaban adentro y le informó que irían a la notaría mañana mismo para hacer el traspaso oficial. Sara se quedó sin habla. La casa chueca. Esa construcción inclinada, vieja y abandonada no era mucho a la vista, pero era infinitamente más de lo que ella tenía. Tartamudeó que no sabía qué decir. Doña Evelia la interrumpió con una sonrisa, diciéndole que solo lo aceptara. Le dijo que ahora le pertenecía a Sara y agregó una frase misteriosa que quedó flotando en el aire como el humo de un cigarro. Le dijo que lo que había dentro de la casa también era suyo. Esas últimas palabras se quedaron en la habitación, como un secreto esperando ser revelado. Sara abrió la boca para preguntar a qué se refería, pero doña Evelia ya había guardado los documentos y caminaba hacia la puerta. Le dijo a Sara que se fuera a su casa con sus hijos y que discutirían los detalles por la mañana. Sara se detuvo en el marco de la puerta y miró hacia atrás una última vez. Le dio las gracias por salvar lo único en este mundo que a ella realmente le importaba. Sara regresó a la pequeña casita que rentaba esa noche, caminando como si estuviera en un sueño. Una casa. Doña Evelia le había regalado una casa. Estaba chueca, vieja y cayéndose a pedazos, pero era un lugar propio. Era el primer paso hacia una vida mejor para ella y sus 6 chamacos. Pero había algo en las palabras de doña Evelia que seguía resonando en su cabeza, y lo que hay adentro es tuyo también. ¿Qué había dentro de esa casa vieja? ¿Qué secreto escondía para que estuviera inclinada de esa forma tan extraña? ¿Y por qué doña Evelia había sonreído con esa mezcla de tristeza y alivio? Las respuestas estaban ahí, esperándola en esa casa torcida. Y cuando finalmente las descubriera, Sara entendería que salvar a Santi no había sido solo un acto de heroísmo. Había sido la llave que abría la puerta a un destino que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de la mudanza y antes del descubrimiento, tendría que enfrentar algo que no esperaba. La furia del sobrino y la sobrina de doña Evelia, Roberto y Lorena Castañeda, quienes se acababan de enterar de que su tía le estaba regalando una propiedad de la familia a una simple sirvienta, y no iban a dejar que eso pasara sin dar pelea. La noticia corrió por San Jacinto como pólvora en tiempo de secas. Sara Martínez, la viuda pobre que fregaba pisos, ahora tenía una propiedad a su nombre. Las lenguas venenosas del pueblo trabajaron sin descanso. En el mercado, en la tortillería, y a la salida de la misa, el chisme crecía y se retorcía con cada repetición. Doña Chona, la chismosa oficial, susurraba que Sara seguramente había embrujado al hijo de la millonaria, o que el accidente del aljibe había sido puro teatro, un plan para sacarle dinero a la vieja. Sara escuchó los rumores cuando fue a recoger a sus hijos a la escuela, y cada palabra se sentía como una cachetada, pero ya no le importaba tanto como antes. Tenía algo más importante en que concentrarse. Sus 6 hijos por fin tendrían un techo propio. Aunque ese techo estuviera chueco.
El miércoles por la mañana, doña Evelia pasó por ella en su camioneta. Sara se subió con el estómago hecho nudo. Iban a la notaría del licenciado Hinojosa, un despacho serio que había manejado los asuntos de la familia Castañeda por más de 30 años. Mientras doña Evelia manejaba por las calles empedradas del centro de San Jacinto, Sara notó que un coche negro la seguía a la distancia. Era un Mercedes oscuro con vidrios polarizados. Algo en ese vehículo le provocó un escalofrío de advertencia en la espalda. La notaría estaba en una casona vieja con patio central. Cuando entraron a la sala de juntas, Sara se llevó un susto al encontrar a otras dos personas esperando. Eran Roberto y Lorena Castañeda. Roberto era un hombre de unos 40 años, con el pelo relamido con gel, usando un traje caro que no lograba disimular la ambición en sus ojos. Lorena, su hermana menor, tenía 35, con una cara que hubiera sido bonita si no fuera por la expresión de amargura que parecía tatuada en su boca pintada de rojo. Roberto habló con una voz suave que no coincidía con el hielo en su mirada. Dijo que era una sorpresa encontrar a su tía ahí, alegando que no sabían que tenía cita. Doña Evelia respondió secamente, diciendo que no tenía por qué avisarles, ya que sus negocios no les incumbían. Lorena intervino con una dulzura falsa, recordándole a su tía que eran familia, y argumentando que todo lo que ella hacía les incumbía, especialmente cuando se trataba de regalar el patrimonio familiar a unas desconocidas. Sus ojos se clavaron en Sara con puro desprecio. Sara sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? Doña Evelia levantó la barbilla con dignidad y declaró que Sara no era una desconocida. Les recordó que Sara había salvado la vida de Santi, algo que ninguno de ellos hubiera hecho. Roberto dejó caer la máscara de cortesía. Le gritó que salvar a un niño no le daba derecho a recibir una propiedad que había estado en la familia Castañeda por generaciones. Argumentó que la casa era del bisabuelo y que no podía simplemente regalársela a la muchacha del aseo. El licenciado Hinojosa se aclaró la garganta incómodo desde su escritorio. Declaró profesionalmente que doña Evelia tenía todo el derecho legal de disponer de sus bienes como ella quisiera. Confirmó que la casa había estado a su nombre exclusivo por más de 20 años y que no había ningún impedimento legal para el traspaso. Lorena golpeó la mesa con la mano, insistiendo en que había un impedimento moral. Reclamó que la casa era parte de su herencia y dijo que sus padres se estarían revolcando en su tumba. Doña Evelia la cortó con una voz que cortaba como vidrio. Le dijo a Lorena que su padre había sido un hombre codicioso que pidió dinero prestado toda su vida sin pagar ni un centavo, así que no se atreviera a hablar de herencia familiar. El silencio que siguió fue tan pesado, que Sara casi podía sentirlo presionando contra su piel. Quería desaparecer, volverse invisible y no estar en medio de esta guerra familiar. Pero doña Evelia le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Le ordenó al licenciado que procediera con el traspaso de inmediato, sin quitarle la vista de encima a sus sobrinos. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. Sara firmó donde le dijeron con las manos temblorosas, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Roberto y Lorena se sentaron en un rincón, lanzando miradas de puro odio que prometían venganza. Cuando el trámite terminó, y el notario le entregó las escrituras en un sobremanila, Sara sintió que las piernas apenas la sostenían. Doña Evelia la guió hacia la salida, ignorando a sus parientes por completo. Pero justo cuando llegaban a la puerta, Roberto habló en voz baja, llena de amenaza. Le advirtió a su tía que esto no se iba a quedar así y que iban a impugnar el traspaso. Luego clavó los ojos en Sara. Le dijo que disfrutara de su choza chueca mientras pudiera, porque no sería suya por mucho tiempo. En la camioneta de regreso a la hacienda, doña Evelia manejó en silencio un largo rato. Finalmente, cuando salían del pueblo, habló. Le dijo a Sara que no los escuchara, asegurándole que no tenían poder legal para quitarle la casa. Le dijo que las escrituras estaban a su nombre y que eso les pertenecía a ella y a sus hijos. Pero Sara no se sentía tranquila. Conocía a hombres como Roberto. Conocía ese tipo de odio, y sabía que no se detendría solo porque la ley no estaba de su lado.
Esa tarde, después del trabajo, Sara reunió a sus 6 hijos en la casita amontonada donde vivían y les dio la noticia. Lalo, el mayor, la miró con una mezcla de alegría e incredulidad. Le preguntó si de verdad era una casa propia. Sara lo abrazó y le prometió que era real. Admitió que era vieja y estaba un poco chueca, pero era suya. Los gemelos, Paco y Pepe, gritaron de emoción. Lucía y Carlita abrazaron a su mamá, llorando de felicidad. Solo el pequeño Gabo, a sus 3 años, no entendía muy bien qué pasaba, pero sonreía porque todos los demás sonreían. Pasaron los siguientes 3 días preparando la mudanza. No tenían mucho que empacar. Ropa, algunas ollas y sartenes, juguetes remendados, y cuadernos de la escuela, pero cada objeto se sentía más ligero ahora que sabían que se lo llevaban a un hogar propio. El sábado por la mañana, temprano, llegaron a la casa chueca con la ayuda de un vecino que tenía una camioneta de redilas vieja. Los niños saltaron de la caja de la camioneta y se pararon frente a la propiedad con la boca abierta. La casa era todavía más extraña de lo que Sara recordaba. Toda la estructura de adobe y ladrillo se inclinaba bruscamente hacia el este, como si algo increíblemente pesado la estuviera jalando hacia el suelo de ese lado. Las tejas del techo estaban sumidas en esa parte. Las paredes tenían grietas profundas y manchas de humedad. Las ventanas de madera estaban hinchadas. El portal de la entrada se curvaba en un ángulo imposible. Alrededor de la casa, el terreno era una selva de maleza alta y árboles silvestres que no se habían podado en décadas. Lucía tomó la mano de Sara y susurró, preguntando si de verdad iban a vivir ahí. Sara le apretó la mano y le dijo que sí, prometiéndole que la arreglarían poco a poco. Le dijo a su hija que quedaría bonita. Pero por dentro, Sara sintió una punzada de duda. ¿Cómo iba a ser habitable este lugar? No tenía dinero para reparaciones, apenas tenía para comer. Abrió la puerta principal, que gimió con un sonido como de lamento, y entraron todos juntos. El interior estaba oscuro y olía a polvo viejo y madera húmeda. El piso estaba cubierto de tierra y hojas secas que habían entrado por los vidrios rotos. En la sala, unos muebles viejos estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pero lo que más llamó la atención de Sara fue la extraña distribución de la casa. Había una sala grande, una cocina pequeña con una estufa de leña, 2 recámaras a la izquierda, un baño diminuto y una puerta cerrada con llave al final de un pasillo corto, justo en el lado este de la casa, hacia donde todo se inclinaba. La puerta estaba hecha de madera gruesa y pesada, con un candado viejo y oxidado colgando de una armella de hierro. Sara caminó hasta esa puerta y la tocó con la palma de la mano. La madera estaba fría, demasiado fría para ser normal. Y cuando pegó la oreja contra la superficie, creyó escuchar algo. No era exactamente un sonido, sino más bien una presencia, como si el cuarto estuviera respirando. Lalo se acercó por detrás y le preguntó qué había ahí adentro. Sara le dijo que no sabía, notando que estaba bien cerrada. Lalo preguntó si podían abrirla. Sara miró el candado. Era viejo pero se veía fuerte. Le dijo que necesitarían herramientas o la llave. Le prometió que encontraría la forma de abrirla mañana, pero que por ahora necesitaban limpiar. Pasaron todo el día barriendo, trapeando, quitando las sábanas de los muebles viejos y abriendo ventanas para que entrara el aire fresco. Los niños trabajaron con una energía sorprendente, cantando y riendo a pesar del cansancio. Para ellos, esto era una aventura. Cuando el sol se empezó a meter, Sara hizo una cena sencilla con lo que habían traído: frijoles, tortillas calentadas en la estufa de leña y un poco de queso. Comieron sentados en el piso de la sala como si fuera un día de campo, y por primera vez en mucho tiempo, Sara sintió algo parecido a la paz. Esa noche, acomodaron a los niños para dormir en las 2 recámaras, compartiendo unos colchones viejos que habían encontrado en un closet. Sara se quedó despierta un rato más, sentada en el portal torcido, viendo las luciérnagas parpadear sobre el pasto crecido. Pensaba en doña Evelia, en su generosidad y en el secreto de sus palabras. Lo que hay adentro es tuyo también. Se levantó y caminó de regreso hacia la puerta cerrada.
La luz de la luna entraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas en las paredes inclinadas. Sara tocó el candado con los dedos y sintió ese frío antinatural otra vez. Le susurró a la puerta, preguntando qué era lo que escondía. Preguntó qué pesaba tanto como para hacer que toda la casa se arrodillara ante ello. No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio de la noche y el zumbido lejano de la carretera. Pero cuando se dio la vuelta para regresar a la sala y dormir en el sofá viejo, Sara notó algo que no había visto antes. En el marco de la puerta, casi invisible en la penumbra, había una pequeña inscripción tallada en la madera. Acercó una vela y leyó las palabras desgastadas por el tiempo. Lo que protejas con tu vida, te protegerá a ti. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había tallado eso? ¿El abuelo de doña Evelia? ¿Y qué significaba? Sara estaba a punto de alejarse cuando escuchó algo que la dejó helada. Un sonido que venía de adentro del cuarto cerrado. No era fuerte y no era amenazante. Era solo un leve crujido, como madera vieja acomodándose, o como algo muy pesado moviéndose apenas una fracción de centímetro. Y luego, en el silencio que siguió, Sara hubiera jurado que escuchó algo más. Algo que sonaba imposiblemente como una respiración profunda, lenta y paciente, como si lo que fuera que estuviera en ese cuarto hubiera estado esperando por años, esperando por décadas, esperando a que alguien llegara, esperando a la persona correcta para finalmente abrir la puerta y descubrir lo que doña Evelia le había ocultado al mundo por tanto tiempo, el secreto que había hecho que esta casa se venciera bajo el peso del misterio más grande de su vida. El domingo amaneció con un cielo gris y pesado, que amenazaba con soltar un aguacero en cualquier momento. Sara se despertó en el viejo sofá con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Los ruidos de la noche anterior no la habían dejado pegar el ojo. Cada rechinido de la casa y cada crujido de la madera vieja la hacían pensar en ese cuarto cerrado y en lo que podría estar escondido detrás de esa puerta. Puso café a hervir en la estufa de leña y salió al portal para tomárselo mientras los niños seguían dormidos. El terreno se veía diferente bajo la luz grisácea de la mañana, más salvaje y más abandonado. Los árboles que rodeaban la propiedad eran enormes y torcidos, con ramas que parecían dedos de bruja queriendo tocar el cielo. La maleza llegaba casi hasta las ventanas de la casa. A lo lejos, podía ver el camino de terracería que conectaba el terreno con la carretera principal. Se estaba tomando el último trago de café cuando vio el coche. Era el mismo Mercedes negro y lujoso que las había seguido a la notaría. Se detuvo en el camino, a unos 50 metros de la casa, pero el conductor no apagó el motor. Los vidrios polarizados hacían imposible ver quién estaba adentro, pero Sara sabía con certeza absoluta que era Roberto Castañeda. El coche se quedó ahí 5 minutos eternos, solo observando, solo esperando. Luego, tan silenciosamente como había llegado, dio la vuelta y se alejó, levantando una nube de polvo rojo. Sara sintió un nudo de miedo en el estómago. Ese hombre no se iba a dar por vencido, y ella estaba sola en medio de la nada, con 6 hijos, en una casa que apenas se mantenía en pie. Cuando los chamacos se despertaron, Sara los mantuvo ocupados con tareas de limpieza y reparaciones sencillas. Lalo ayudó a tapar una ventana rota usando cartón y cinta canela. Los gemelos arrancaron hierba del frente. Lucía y Carlita barrieron el portal. Hasta el pequeño Gabo ayudó recogiendo ramitas y echándolas en una cubeta. Pero la mente de Sara estaba en otro lado. Estaba en ese cuarto cerrado, en el candado oxidado, en la inscripción tallada en el marco, y en los sonidos que había escuchado durante la noche. Lo que protejas con tu vida, te protegerá a ti. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había ahí adentro que necesitaba protección, o que podía protegerla a ella? Cerca del mediodía, cuando la lluvia finalmente empezó a caer, llegó una visita inesperada. Una camioneta blanca se estacionó frente a la casa y doña Evelia bajó, vestida con ropa sencilla pero elegante, cargando una canasta grande cubierta con una servilleta de tela. Dijo que venía a ver cómo se estaban acomodando, mientras subía al portal esquivando las tablas más chuecas. La canasta traía comida, bolillos frescos, queso, jamón, fruta, leche y hasta un pollo rostizado entero. Los niños se acercaron con los ojos brillantes de emoción. Sara sintió que las lágrimas se le querían salir.
Le dijo que no tenía por qué molestarse. Doña Evelia la interrumpió con firmeza, insistiendo en que sí tenía por qué. También le dijo a Sara que ya no le dijera Doña Evelia, sino que la llamara Evelia a secas. Le dijo que Sara ya no era su empleada, sino su amiga. La palabra quedó en el aire, extraña y nueva para las dos, pero también verdadera. Evelia entró a la casa y miró todo con ojo crítico. Cuando llegó al pasillo que llevaba a la puerta cerrada, se detuvo en seco. Su cara se puso seria. Preguntó, sin quitarle la vista de encima a la puerta, si Sara ya había intentado abrirla. Sara le explicó que no tenía la llave y que el candado era muy viejo, diciendo que necesitaría unas cizallas para romperlo. Evelia metió la mano en la bolsa de su saco y sacó una llave pequeña, oscurecida por el tiempo. La sostuvo frente a Sara como si le estuviera entregando algo sagrado. Susurró que esa era la llave. Pero antes de que Sara abriera esa puerta, Evelia dijo que necesitaba explicarle un par de cosas. Le preguntó si podían hablar a solas. Sara le pidió a Lalo que cuidara a sus hermanos y siguió a Evelia al portal. Se sentaron en los escalones chuecos mientras la lluvia caía fuerte, creando una cortina de privacidad alrededor de ellas. Evelia respiró profundo antes de hablar. Empezó a contar la historia de su abuelo, don Cornelio Castañeda, quien había construido esa casa hacía más de 90 años. Lo describió como un hombre muy rico, pero también muy desconfiado. No confiaba en los bancos, especialmente después de los tiempos difíciles de la Revolución. No confiaba en nadie, en realidad. Así que decidió guardar su fortuna de una manera muy particular. Sara escuchaba en silencio, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Evelia explicó que durante años, su abuelo acumuló objetos de valor. Arte colonial, esculturas religiosas antiguas, joyas de la época de la independencia, monedas de plata, documentos históricos y libros raros. Cosas que hoy valían fortunas, dijo que él guardó todo en ese cuarto, y que el peso brutal de tantos objetos, después de décadas, fue lo que causó que la casa se inclinara y se hundiera en el suelo blando de ese lado. Sara sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido de la lluvia se volvió lejano. Su voz era apenas un susurro cuando habló. Le preguntó si le estaba diciendo que adentro de ese cuarto había una fortuna. Evelia terminó la frase por ella. Confirmó que era una fortuna que su abuelo le dejó a su abuela, que luego pasó a su padre, y finalmente a ella. Pero admitió que nunca sacó nada de ahí, y nunca vendió nada. Explicó que lo dejó en ese cuarto todos estos años porque sabía que si su familia se enteraba del valor real de lo que había adentro, serían capaces de matarla para conseguirlo. Dijo que su sobrino y su sobrina, Roberto y Lorena, no sabían. Ellos sabían que la casa existía, sabían que estaba abandonada y chueca, pero creían que era una ruina sin valor. Su abuelo había sido muy astuto y nunca registró el contenido del cuarto en ningún inventario oficial. Para el mundo, esas cosas no existían, y ella había guardado ese secreto por más de 20 años. Sara sintió un mareo repentino. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Le preguntó con la voz temblorosa por qué le estaba contando esto a ella. Le preguntó por qué le había regalado la casa con todo adentro. Evelia la miró con esos ojos grises penetrantes, pero esta vez había ternura en ellos y una profunda tristeza. Respondió que no tenía a nadie más en quien confiar. Dijo que su esposo murió hacía 22 años. Su hijo vivía en la capital y solo la visitaba por compromiso. Sus sobrinos solo estaban esperando a que se muriera para repartirse lo que creían que le quedaba. Confesó que estaba completamente sola. Se le quebró la voz. Pero luego, dijo que vio a Sara trabajar. Vio cómo aguantaba las humillaciones con dignidad. Vio cómo amaba a sus hijos con una fuerza que Evelia admitió que nunca tuvo, y cuando Sara se aventó a ese aljibe sin pensarlo para salvar a su nieto, Evelia supo que ella era la persona correcta. La única persona que se merecía esto. Sara se levantó de golpe y dijo que no podía aceptarlo. Insistió en que era demasiado, diciendo que ella solo hizo lo que cualquier persona decente hubiera hecho y que no merecía una fortuna por eso. Evelia se levantó también e insistió en que no era un pago por el rescate.
Era por quien era Sara, por cómo había vivido su vida incluso en la peor adversidad. Dijo que sabía que Sara usaría esa fortuna para algo bueno, para sus hijos, para darles la vida que merecían. Sara quería discutir, quería negarse. Pero las palabras no le salían porque en el fondo de su corazón sabía que esta oportunidad era un milagro. Era una segunda oportunidad que la vida le estaba dando después de tanto sufrimiento. Evelia puso la llave en la palma de Sara y cerró los dedos de ella alrededor del metal frío. Le dijo que abriera el cuarto cuando estuviera lista. Dijo que no había prisa por decidir nada ahora, pero quería que Sara supiera que todo lo que había adentro era legalmente suyo. Las escrituras de la casa incluían el contenido y menaje. Estaba protegido por leyes de herencia que nadie podía tocar, ni siquiera su sobrino, aunque lo intentara. Evelia sonrió con tristeza y agregó que ella no necesitaba nada de eso. Dijo que ya había vivido su vida y había tenido su oportunidad. Ahora era el turno de Sara y el turno de sus hijos. Se quedaron en silencio un largo rato, escuchando la lluvia, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Evelia se despidió con un abrazo que Sara no esperaba y se fue en su camioneta blanca, desapareciendo tras la cortina de agua. Sara se quedó en el portal con la llave en la mano, temblando, no de frío, sino de anticipación mezclada con miedo. Adentro de esa casa, detrás de esa puerta cerrada, esperaba algo que podía cambiar su vida para siempre, pero también algo que la hacía vulnerable, porque si Roberto y Lorena se enteraban del verdadero valor de lo que había adentro. Un trueno rugió en el cielo tan fuerte que hizo vibrar la casa. Los niños gritaron adentro. Sara corrió para calmarlos. Esa noche, después de una cena sencilla y de acostar a los niños, Sara se paró frente a la puerta cerrada con la llave en la mano. La casa estaba en silencio absoluto, excepto por el tamborileo constante de la lluvia en el techo y el rechinido ocasional de la madera. Extendió la mano hacia el candado. La llave se deslizó en la cerradura como si hubiera estado esperando ese momento por décadas. Giró con un clic metálico que resonó en el pasillo como un disparo. El candado se abrió. Sara lo quitó con manos temblorosas y lo dejó caer al suelo. Puso la mano en la perilla. Estaba helada. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces. Luego empujó. La puerta se abrió despacio con un rechinido largo y agonizante. La oscuridad adentro era absoluta. Sara no podía ver nada más allá del umbral, solo tinieblas y ese olor extraño, como a papel viejo, madera antigua, y algo más que no podía identificar. Buscó un apagador junto a la puerta, pero no encontró ninguno. Por supuesto que no. Esta casa era demasiado vieja y no había luz eléctrica en ese cuarto. Necesitaría velas o una lámpara de aceite, algo para iluminar un espacio que había permanecido sellado por tanto tiempo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando vio algo que le detuvo el corazón. En la oscuridad absoluta del cuarto, algo brilló. No era mucho, solo un destello tenue, como luz reflejándose en una superficie pulida, pero estaba ahí, y parecía moverse levemente como si estuviera respirando. Sara dio un paso atrás, con todos los vellos del cuerpo erizados. Y entonces, desde algún lugar en las profundidades de ese cuarto oscuro, escuchó un sonido que no podía ser real, un sonido que la dejó completamente paralizada. Era el tintineo delicado de metal contra metal, como monedas cayendo, o cadenas moviéndose, o algo pesado acomodándose después de ser perturbado. Y debajo de ese sonido casi imperceptible, algo más. Un susurro, no de voces, sino del aire mismo moviéndose adentro del cuarto, como si el espacio hubiera estado sellado por tanto tiempo que el simple acto de abrir la puerta hubiera despertado a algo que estaba durmiendo. Sara cerró la puerta de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Se recargó contra la pared del pasillo, temblando, tratando de recuperar el aliento. Mañana entraría con la luz del día, con veladoras, con sus hijos despiertos en la casa para no sentirse tan sola. Mañana enfrentaría lo que fuera que esperaba en ese cuarto, pero mientras caminaba de regreso a la sala para intentar dormir, una parte de ella sabía la verdad. Después de abrir esa puerta, y después de molestar lo que dormía adentro, nada volvería a ser igual.
Y no solo por la fortuna que esperaba descubrir, sino porque al abrir esa puerta había liberado algo más. Había liberado un secreto tan grande y tan pesado que había hecho que toda una casa se inclinara bajo su peso. Un secreto que Roberto y Lorena Castañeda estaban a punto de descubrir. Porque en ese preciso momento, mientras Sara intentaba dormir sin éxito, el Mercedes negro estaba estacionado otra vez en el camino de terracería, escondido entre la línea de árboles. Roberto estaba adentro, hablando por teléfono en voz baja y urgente, dando instrucciones precisas a alguien del otro lado de la línea. Instrucciones que involucraban una casa chueca y a una viuda que no tenía idea del peligro que se le venía encima. El lunes amaneció con un silencio inquietante. La lluvia se había detenido durante la noche, dejando el suelo empapado y el aire pesado por la humedad. Sara se despertó temprano, con el cuerpo adolorido por el viejo sofá y la mente todavía atrapada en los sonidos que había escuchado detrás de la puerta cerrada. Preparó el desayuno para los niños, un poco de avena caliente con canela, los últimos pedazos de pan duro y café aguado. Mientras comían, Sara notó que Lalo la miraba con preocupación. Le preguntó si estaba bien, diciéndole que se veía cansada. Sara mintió y le dijo que estaba bien, alegando que solo había dormido mal. Pero no era solo eso. Toda la noche, había tenido la sensación de que alguien vigilaba la casa desde afuera. Varias veces se había levantado a mirar por las ventanas rotas, pero nunca vio nada más que oscuridad y los árboles meciéndose con el viento. Después del desayuno, le pidió a Lalo que se quedara cuidando a sus hermanos. Agarró 3 veladoras gruesas que había encontrado en un cajón de la cocina, un encendedor, y caminó hacia el pasillo con paso decidido. No podía posponer esto ni un minuto más. Necesitaba saber qué había en ese cuarto. Necesitaba entender por qué Evelia le había regalado algo tan valioso. La puerta estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, cerrada, con el candado tirado en el piso. Sara prendió las 3 veladoras, puso 2 en el suelo del pasillo para tener luz de respaldo y sostuvo la tercera con mano firme. Luego, empujó la puerta. Esta vez, se abrió sin resistencia, como si el cuarto hubiera aceptado que finalmente sería revelado. La luz de la vela penetró en la oscuridad y lo que Sara vio, la dejó sin aliento. El cuarto era más grande de lo que esperaba, tal vez de unos 4 por 6 metros, pero cada centímetro estaba ocupado. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera oscura y en esos estantes había de todo. Objetos apilados con cuidado meticuloso, protegidos por mantas llenas de polvo, organizados por categorías que revelaban la mente ordenada del abuelo de Evelia. Sara dio un paso adelante, levantando la vela para ver mejor. Su respiración se aceleró. En el estante más cercano, había pinturas religiosas con marcos dorados, escenas coloniales con santos de miradas serenas y crucifijos tallados en madera antigua que parecían observarla. Sara reconoció el estilo, y aunque no sabía mucho de arte, hasta ella podía ver que eran viejos, de hace siglos. Más adentro, en cajas de madera con cerraduras de latón, había libros, cientos de libros. Sara abrió una caja con cuidado y sacó el tomo de hasta arriba. Era un libro enorme con pastas de cuero repujado y páginas amarillentas por el tiempo. El título estaba en latino español antiguo, casi ilegible, pero alcanzó a distinguir una fecha, 1683. 342 años de antigüedad. Siguió avanzando, con las piernas temblando. En el centro del cuarto, había arcones de hierro forjado con candados que también estaban abiertos, como si Evelia hubiera querido que Sara accediera a todo sin dificultad. Se arrodilló frente al primero y levantó la tapa pesada. Monedas. Cientos, tal vez miles de monedas brillaron a la luz de la vela como pequeñas estrellas. Sara tomó una con dedos temblorosos. Era pesada y fría. Era un real de plata de los 1800, y debajo, vio el brillo inconfundible del oro. Eran centenarios, monedas de oro puro, escondidas ahí antes de que el gobierno pudiera confiscarlas en tiempos de la revolución. Sabía que eso era oro y plata de ley. El segundo arcón contenía joyas, collares de perlas enormes, anillos con piedras preciosas que lanzaban destellos de colores cuando la luz de la vela les pegaba, brazaletes de oro trabajado,
y broches antiguos con diamantes incrustados. Sara no sabía nada de joyería, pero hasta ella podía ver que esos objetos no eran simples adornos, eran tesoros históricos. El tercer arcón casi la hizo llorar. Estaba lleno de lingotes de plata, perfectamente apilados, cada uno del tamaño de un ladrillo. Sara contó 30 barras. Luego dejó de contar porque las lágrimas le estaban nublando la vista. Pero eso no era todo. Había más estantes al fondo del cuarto. Se levantó y caminó hacia allá, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Encontró esculturas, sables de la época de la independencia con mangos de marfil, manuscritos enrollados en tubos de cuero, mapas antiguos del territorio dibujados a mano, y documentos oficiales con sellos de lacre rojo. En una esquina, envueltos en telas de terciopelo, había lienzos sin enmarcar. Sara desenvolvió uno con extremo cuidado y casi soltó la vela. Era un retrato de una dama del siglo XVII, vestida con sedas y encajes, mirando al espectador con ojos penetrantes. La técnica, los colores y la forma en que la luz parecía salir de la cara de la mujer le decían que eso era obra de un maestro. Sara dejó el cuadro con cuidado y se sentó en el piso de madera, incapaz de seguir de pie. A su alrededor, en ese cuarto que había hecho que toda la casa se inclinara bajo su peso, había una fortuna que superaba cualquier cosa que ella hubiera imaginado. No era solo dinero, era historia, era arte, era el legado de generaciones acumulado con paciencia y visión, y ahora era suyo, suyo y de sus 6 hijos. No supo cuánto tiempo se quedó ahí sentada llorando en silencio, mientras la vela se consumía. Pensó en Miguel, su difunto esposo, que había trabajado hasta el último día de su vida sin quejarse. Pensó en las humillaciones que había aguantado en el pueblo. Pensó en las noches que sus hijos se habían ido a dormir con hambre. Pensó en todas las veces que le había rogado a Dios por una oportunidad, solo una, para darles a sus chamacos una vida mejor. Y Dios había respondido, pero no como ella esperaba. No con un mejor trabajo o un golpe de suerte, sino a través de Evelia Castañeda, una mujer solitaria que había visto en Sara algo que nadie más había visto. Dignidad, bondad y coraje. Lo que protejas con tu vida, te protegerá a ti. Ahora entendía la inscripción en el marco de la puerta. El abuelo de Evelia había protegido esta fortuna con su vida, manteniéndola oculta del mundo. Y ahora, esa fortuna protegería a Sara y a sus hijos. Les daría educación, salud y oportunidades. Les daría el futuro que merecían. Pero primero, ella tenía que protegerla. Porque si Roberto y Lorena se enteraban de lo que había aquí, el pensamiento fue interrumpido por un grito de Lalo desde la sala. Le gritó que viniera rápido. Sara se levantó de un salto, dejó la vela en el piso con cuidado, y corrió a la sala. Encontró a sus 6 hijos amontonados junto a la ventana, mirando hacia afuera con caras de susto. Lalo susurró que había un hombre afuera, tomando fotos de la casa. Sara se asomó por el vidrio roto, y sintió que el estómago se le hacía nudo. Era Roberto Castañeda. Estaba parado en el patio delantero a plena luz del día, con una cámara profesional en las manos. Estaba tomando fotografías de la casa desde todos los ángulos, el frente, los costados, el techo hundido, las ventanas rotas, y lo peor de todo, traía puesto un traje elegante y una sonrisa de satisfacción que no prometía nada bueno. Sara salió al portal con el corazón latiendo en la garganta. Roberto dejó de tomar fotos y la miró con esa sonrisa. Era más una amenaza que un gesto amable. La saludó con una cortesía falsa, dándole los buenos días y esperando no estar interrumpiendo. Sara le preguntó bruscamente qué estaba haciendo ahí. Roberto respondió con voz suave, diciendo que solo estaba documentando la propiedad. Le explicó que su abogado le aconsejó registrar el estado actual de la casa para el expediente legal. Sara le dijo con firmeza que Evelia ya le había dado las escrituras y que la casa era legalmente suya. Insistió en que él no podía hacer nada para cambiar eso. La sonrisa de Roberto se ensanchó, pero sus ojos siguieron fríos como el hielo. Se rió suavemente, diciendo que no estaba tratando de quitarle la casa legalmente, admitiendo que eso sería difícil, pero dijo que había otras formas de resolver este asunto.
Guardó la cámara en su maletín y caminó más cerca del portal. Le dijo que mirara este lugar. Señaló que estaba a punto de caerse. Notó que no tenía luz, ni agua corriente, que las paredes tenían grietas enormes y el techo estaba sumido. Le preguntó si realmente creía que era seguro vivir ahí con 6 niños pequeños. Sara sintió un escalofrío de advertencia. Tartamudeó que podía arreglarla poco a poco. La voz de Roberto se endureció. Le preguntó con qué dinero. Le recordó que era una mujer pobre, una viuda sin recursos. Dijo que esta casa necesitaba reparaciones que costarían cientos de miles de pesos. Le preguntó cómo iba a pagar eso. Sara le dijo que eso no era asunto suyo. Roberto contestó triunfante que sí era asunto de protección civil del municipio. Le dijo que casualmente tenía un amigo que trabajaba ahí, y ayer le comentó casualmente que una viuda con 6 niños se había metido a vivir en una estructura insegura. Dijo que iban a venir a hacer una inspección, probablemente mañana. Y cuando vieran el estado de este lugar, se encogió de hombros, diciendo que la iban a clausurar. Le iban a prohibir vivir ahí. Y entonces, preguntó, ¿qué iba a hacer ella? Sara sintió que el mundo se le venía encima. Tenía razón. La casa era un desastre. Y si el municipio la declaraba inhabitable, se quedaría en la calle. Pero Roberto continuó con falsa compasión. Dijo que tenía una solución. Le dijo que él le compraba la casa. Le ofreció 200,000 pesos. En efectivo, hoy mismo. Dijo que era más de lo que esta ruina valía. Le dijo que con ese dinero, podría rentar algo decente en el pueblo mientras encontraba trabajo. 200,000 pesos. Era una fortuna para alguien en su situación, pero no era nada, absolutamente nada comparado con lo que había en el cuarto cerrado. Sara respondió con voz temblorosa pero firme que la casa no estaba en venta. La sonrisa de Roberto desapareció. Su cara se endureció hasta parecer tallada en piedra. Susurró una amenaza, diciéndole que se iba a arrepentir. Dijo que su tía cometió un error al darle esta propiedad, y que él iba a corregir ese error de una forma u otra. Se dio la media vuelta y caminó hacia su Mercedes negro. Antes de subirse, se volteó una última vez. Agregó que, por cierto, le había contado a algunas personas en el pueblo sobre esta casa y su buena suerte. Le recordó cómo era la gente de San Jacinto, chismosa y curiosa. Imaginó que pronto tendría muchas visitas, gente preguntando qué tenía de especial esta casa vieja para que su tía la regalara. Gente especulando, y gente investigando. El mensaje era claro. Roberto iba a esparcir rumores. Iba a atraer la atención hacia esta propiedad, y si suficiente gente empezaba a hacer preguntas, eventualmente alguien descubriría el secreto del cuarto cerrado. El Mercedes arrancó y se alejó levantando polvo. Sara se quedó en el portal, temblando de furia y miedo. Sus hijos salieron de la casa y se amontonaron alrededor de ella. Lucía preguntó con voz asustada quién era ese señor. Sara la abrazó y le dijo que no era nadie importante, solo un hombre malo que iba a aprender que no podía intimidarlos. Pero por dentro, Sara sabía la verdad. Estaba en problemas, problemas serios. Roberto iba a usar todos los recursos a su alcance para quitarle la casa, y ella no tenía dinero para contratar abogados. No tenía palancas políticas. No tenía nada, excepto una casa chueca llena de tesoros que no podía vender sin atraer preguntas peligrosas. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en el mundo que podía dársela. Llamó a Lalo. Le dijo a su hijo mayor que necesitaba que se quedara cuidando a sus hermanos porque tenía que salir un rato. Lalo preguntó a dónde iba. Sara dijo que iba a ver a Evelia y que no podía esperar. Sara caminó por el camino de tierra hasta la carretera, donde logró hacerle la parada a un camión que la llevó al centro de San Jacinto. De ahí, tomó un taxi que no podía pagar hasta la hacienda de los Castañeda. Cuando tocó la puerta de servicio, la empleada le abrió y la dejó pasar, sintiendo la urgencia. Sara esperó en la cocina con las manos entrelazadas y el corazón galopando. Cuando Evelia entró, su cara se llenó de preocupación. Preguntó qué había pasado, y si los niños estaban bien. Sara habló sin rodeos.
Le contó que Roberto había ido a la casa esa mañana. Dijo que tomó fotos y le dijo que iba a llamar a Protección Civil para que clausuraran la propiedad. También le contó que estaba esparciendo rumores en el pueblo para que la gente se preguntara qué tenía de especial la casa. Evelia cerró los ojos y soltó un suspiro largo y cansado. Dijo que sabía que haría algo así, notando que su sobrino nunca aceptaba la derrota. Abrió los ojos y miró a Sara con determinación, diciendo que él no sabía con quién se estaba metiendo. Le aseguró a Sara que ni él ni el municipio podían quitarle la casa si ella no quería vender. Le recordó que las escrituras eran legales e inapelables. Sara argumentó que si declaraban la casa inhabitable, no podría vivir ahí. Y entonces Roberto seguiría presionando hasta que no tuviera otra opción más que vender. Evelia dijo que eso no pasaría si arreglaban la casa primero. Sara le recordó que no tenía dinero para reparaciones y dijo que Evelia ya le había dado demasiado. Evelia tomó las manos de Sara entre las suyas. Le preguntó a Sara si había abierto el cuarto. Sara asintió, con las lágrimas amenazando con desbordarse. Evelia preguntó si vio lo que había adentro. Sara confirmó que vio todo, diciendo que no podía creer que fuera real. Evelia habló suavemente, diciéndole que ella ya sabía la respuesta. Le dijo a Sara que vendiera una pieza. Solo una, algo pequeño que no atrajera demasiada atención. Le dijo que usara ese dinero para arreglar la casa, para hacerla habitable. Y cuando los inspectores vinieran, no tendría ningún argumento legal para clausurarla. Sara la miró con los ojos muy abiertos. Preguntó cómo, dónde y a quién. Evelia sonrió, diciendo que ella le ayudaría. Dijo que conocía gente, coleccionistas discretos que pagaban bien y no hacían preguntas incómodas. Le recordó que su abuelo no era el único en la familia con contactos. Por primera vez en todo el día, Sara sintió una chispa de esperanza. Evelia le dijo que regresara a su casa y escogiera una pieza del cuarto. Algo valioso, pero no muy grande. Le dijo que se la trajera mañana por la mañana y que la dejara encargarse del resto. Sara abrazó a la mujer mayor con fuerza, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. Evelia le devolvió el abrazo, y en ese momento, las dos mujeres solitarias se aferraron la una a la otra como náufragos en medio de una tormenta. Cuando Sara regresó a la casa chueca, ya era tarde. El sol se estaba metiendo, pintando el cielo de colores rojizos. Sus hijos corrieron a recibirla, aliviados de que hubiera vuelto. Les hizo una cena rápida y los acostó temprano, cantándoles canciones que Miguel solía cantar cuando estaba vivo. Luego, cuando toda la casa estaba en silencio, Sara regresó al cuarto cerrado con una vela en la mano. Se arrodilló frente a los arcones y empezó a revisar su contenido con cuidado, buscando algo que pudiera vender sin sentir que estaba traicionando el regalo de Evelia. Finalmente, en el fondo del segundo arcón, encontró un collar. Era hermoso, pero no ostentoso. Una cadena fina de oro con un relicario ovalado que contenía un retrato en miniatura de una mujer joven. El trabajo era exquisito, claramente antiguo, probablemente de principios del siglo XIX. Valioso, pero no tanto como los lingotes de plata o las pinturas grandes. Sara lo sostuvo a la luz de la vela, admirando los detalles del relicario. Luego lo guardó con cuidado en su bolsa. ¿Mañana? Mañana empezaría a cambiar su destino. Pero mientras cerraba la puerta del cuarto y caminaba de regreso a la sala, no vio una figura que vigilaba la casa desde los árboles al otro lado del camino. No vio el brillo de unos binoculares reflejando la luz de la luna. No escuchó el clic de una cámara tomando fotografías en la oscuridad. Roberto Castañeda no estaba solo en esto. Había contratado a alguien. Alguien que vigilaría esa casa día y noche. Alguien que reportaría cada movimiento que Sara hiciera, cada entrada, cada salida y cada visita. Y cuando finalmente descubrieran qué secreto escondía esa casa chueca, cuando finalmente entendieran por qué Evelia se la había regalado a una simple empleada doméstica, la verdadera guerra comenzaría. El martes llegó con un cielo despejado que prometía un calorón. Sara se levantó antes del amanecer, se lavó la cara como pudo con el agua fría de la llave oxidada del baño, y se puso su ropa más presentable. El relicario antiguo descansaba en una bolsita de tela dentro de su bolsa del mandado,
pesando más por lo que significaba que por su tamaño. Dejó a Lalo a cargo de sus hermanos con instrucciones estrictas. No debían abrirle la puerta a nadie, debían mantener cerradas las pocas ventanas que todavía tenían vidrios. Y si veían el Mercedes negro de Roberto, debían esconderse en el cuarto del fondo hasta que se fuera. Lalo la miró con el ceño fruncido. Le dijo que lo estaba asustando. Tenía 15 años, pero a veces parecía mucho mayor, especialmente desde que su papá falleció. Sara trató de calmarlo, diciéndole que solo estaba siendo precavida y prometió regresar antes del mediodía. El viaje a la hacienda de los Castañeda se sintió eterno. Cada minuto lejos de sus hijos era una agonía, pero cuando finalmente llegó y Evelia le abrió la puerta personalmente, Sara sintió que podía respirar de nuevo. Evelia la invitó a pasar, diciendo que la había estado esperando. En la privacidad del despacho, Sara sacó el relicario con manos temblorosas. La millonaria lo examinó bajo la luz de la ventana, girando el óvalo de oro entre sus dedos con cuidado experto. Dijo que era hermoso, probablemente de finales del siglo XIX, seguramente europeo, traído durante la época del Porfiriato. Levantó la vista hacia Sara y le dijo que había escogido bien. Notó que era valioso, pero no tan raro como para atraer atención peligrosa. Sara preguntó cuánto creía que valía. Evelia calculó que en el mercado abierto, con certificados de autenticidad, podría valer unos 300 o 400.000 pesos. Pero le recordó a Sara que no iban al mercado abierto. Envolvió el relicario de nuevo en la tela. Le dijo que tenía un amigo en la ciudad de Querétaro, llamado don Eduardo Esteves. Era un coleccionista muy privado. Ella le había vendido cosas antes. Le aseguró a Sara que él pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Pensaba que podría ofrecer unos 250.000 pesos por él, ahí mismo, al chas. Sara sintió que se le doblaban las rodillas. 250.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Preguntó si era real. Evelia asintió, pero dijo que tenían que irse ya. Don Eduardo estaba en su oficina hasta las 2 y luego salía de viaje. El viaje a Querétaro tomó poco más de una hora. Evelia manejó su camioneta con confianza por la autopista mientras Sara miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje árido. Su mente estaba en la casa chueca, con sus hijos y en el hombre que Roberto había contratado para vigilarlos. Llegaron a una zona exclusiva de la ciudad, con casonas enormes protegidas por muros altos y rejas eléctricas. Evelia se detuvo frente a una estructura moderna de vidrio y acero. Un guardia de seguridad revisó sus identificaciones antes de dejarlas pasar. Don Eduardo Esteves era un hombre de unos 60 años, delgado y elegante, con cabello blanco y lentes de armazón dorado. Su oficina parecía más un museo que un lugar de trabajo. Las paredes estaban cubiertas de óleos y las vitrinas estaban llenas de esculturas antiguas. Saludó a Evelia con calidez y miró a Sara con curiosidad, preguntando quién era su amiga. Evelia la presentó simplemente como alguien que necesitaba su discreción. El coleccionista asintió con entendimiento. Evelia le mostró el relicario. Don Eduardo lo examinó con una lupa de joyero durante varios minutos que parecieron horas. Identificó el oro como de 18 quilates y alabó el trabajo del retrato en miniatura. Levantó la vista y ofreció 250.000 pesos. En efectivo. Ahora mismo, Sara apenas podía creer lo que estaba pasando. Era demasiado fácil, demasiado rápido. Preguntó si necesitaba papeles o facturas. Don Eduardo sonrió amablemente. Explicó que en su línea de trabajo, a veces era mejor no investigar demasiado la procedencia. Dijo que confiaba en el juicio de Evelia, y si ella decía que era legítimo, eso era suficiente para él. 20 minutos después, Sara salió de esa oficina con un sobre grueso lleno de billetes de 1.500 pesos. 250.000 pesos. Era un peso físico, pero también simbólico. Era el peso de la esperanza.
En el camino de regreso, Evelia le dio consejos prácticos. Le dijo a Sara que buscara a don Chema. Era un maestro albañil local en San Jacinto, el mejor de la región. Le dijo a Sara que usara su nombre. Dijo que él podía arreglar la casa en 2 semanas si ella le pagaba en efectivo y le pedía que se apurara. Le aconsejó usar unos 150,000 para las reparaciones y guardar el resto para emergencias y para los niños. Y le advirtió que si Roberto intentaba detener la obra, no podría, porque era su propiedad. Pero enfatizó que Sara tenía que moverse rápido, muy rápido. Cuando Sara regresó a la casa Chueca, eran casi las 3 de la tarde. Sus hijos corrieron a recibirla, y ella los abrazó con una fuerza que los hizo chillar de risa. Luego les mostró el sobre, sin decirles exactamente cuánto había adentro, y les explicó que iban a arreglar la casa. Los ojos de Lucía brillaron cuando preguntó si tendrían luz y agua caliente. Sara le prometió que tendrían todo lo que necesitaran. Esa tarde, Sara caminó al pueblo y encontró a don Chema en su pequeña bodega de materiales. Era un hombre de unos 50 años con manos enormes y la cara curtida por el sol. Cuando ella mencionó a Evelia Castañeda, don Chema se enderezó con respeto. Dijo que si la patrona la mandaba, entonces él trabajaba para ella. Preguntó cuándo quería empezar. Sara dijo que mañana mismo, y agregó que necesitaba que trabajara rápido, muy rápido. Don Chema llegó el miércoles al amanecer, con una cuadrilla de 5 albañiles. Empezaron de inmediato. Reforzaron las vigas principales del techo, resanaron las grietas en las paredes de adobe, cambiaron los vidrios rotos e instalaron cableado nuevo con la ayuda de un electricista del pueblo. Conectaron la tubería y lijaron los pisos. La casa se convirtió en un hormiguero de actividad. Los niños ayudaban cargando herramientas y barriendo el aserrín. Sara cocinaba ollas enormes de guisado para los trabajadores y supervisaba cada detalle. Y don Chema, cumpliendo su palabra, trabajó de sol a sol sin descanso. Pero el jueves por la tarde, cuando Sara fue a la tienda a comprar más provisiones, escuchó los susurros. Las mujeres en el pasillo de las verduras hablaban de ella. Una susurró que escuchó que Sara se encontró dinero escondido en las paredes. Otra dijo que doña Evelia estaba pagando todo en secreto. Se preguntaban por qué otra razón la millonaria regalaría una casa. Sara apretó la mandíbula y siguió caminando. Los rumores que Roberto había plantado estaban creciendo como la hierba mala, pero ella no podía hacer nada excepto terminar las reparaciones lo más rápido posible. El viernes trajo la noticia que Sara había estado temiendo. Don Chema le gritó desde la entrada mientras ella estaba en la cocina. Dijo que había unos hombres afuera, diciendo que venían del municipio. El corazón de Sara dio un brinco doloroso. Salió al portal y vio una camioneta blanca con logotipos oficiales estacionada en la entrada. 2 hombres con carpetas se bajaron, y detrás de ellos, en su Mercedes negro, estaba Roberto Castañeda con una sonrisa de satisfacción. El inspector principal, un hombre robusto llamado Inspector Morales, se presentó. Dijo que recibieron un reporte de que la estructura era insegura y estaban ahí para realizar una inspección de protección civil. Sara los invitó a pasar con voz firme, aunque estaba temblando por dentro. Señaló que como podían ver, las reparaciones estaban en marcha. Don Chema dio un paso al frente con sus planos enrollados bajo el brazo. Se presentó como el contratista responsable y presentó los permisos y los planos para las reparaciones estructurales. Afirmó que todo estaba en regla. El inspector Morales revisó los planos con el ceño fruncido. Su compañero caminó alrededor de la propiedad tomando fotos, midiendo grietas y revisando vigas. Roberto observaba desde su coche con los brazos cruzados y una expresión tensa. La inspección duró más de 2 horas. Sara esperó con un nudo en el estómago mientras revisaban cada rincón. Cuando finalmente terminaron, el inspector Morales se acercó con cara seria. Le dijo a Sara que la casa había estado en una condición muy precaria, notando la podredumbre en las vigas y el riesgo de colapso del techo. Sara sintió que el mundo se cerraba sobre ella, pero luego, el inspector continuó. Dijo que, sin embargo, las reparaciones que se estaban haciendo eran adecuadas y profesionales. Declaró que si don Chema terminaba el trabajo según lo planeado,
En una semana la estructura sería completamente segura y habitable. Firmó su carpeta. Declaró que no habría orden de clausura. Les dijo que podían seguir viviendo ahí mientras se completaba la obra, y solo les pidió que mantuvieran a los niños lejos de las zonas de construcción. Sara tuvo que recargarse en la pared para no caerse. Don Chema sonrió discretamente. Los otros albañiles soltaron suspiros de alivio. Roberto se bajó de su coche, con la cara roja de furia. Gritó, preguntando cómo era esto posible. Insistió en que la casa era un peligro público. El inspector Morales respondió con un tono profesional pero frío. Dijo que la inspección técnica no respaldaba las afirmaciones de Roberto. Declaró que la propiedad estaba siendo reparada según el reglamento y no había razón legal para clausurarla. Roberto argumentó que esa mujer no tenía derecho a estar ahí, alegando que su tía cometió un error. El inspector lo cortó, diciendo que las disputas de propiedad eran para los juzgados, no para protección civil. Les deseo buen día. Los inspectores se fueron en su camioneta. Roberto se quedó junto a su Mercedes, temblando de rabia. Miró a Sara con puro odio. Le preguntó en voz baja y peligrosa de dónde sacó el dinero. Preguntó cómo una viuda pobre pagaba todo esto. Sara encontró un valor que no sabía que tenía. Le dijo que eso no era asunto suyo. Roberto dio un paso hacia ella. Dijo que su tía le dio más que la casa. Dijo que había algo más, algo escondido aquí. Dijo que por eso la casa estaba chueca y que por eso se la dio a ella. Afirmó que había algo de valor adentro. Sara le dijo que se largara de su propiedad inmediatamente. Roberto la miró fijamente por un largo rato y luego sonrió. Pero no fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión peligrosa. Susurró que esto no se había acabado. Juró que si su tía le había dado algo más, él iba a averiguar qué era. Y cuando lo hiciera. No terminó la frase. Simplemente se subió a su coche y se arrancó a toda velocidad. Don Chema se acercó a Sara y le puso una mano pesada y reconfortante en el hombro. Le advirtió que ese hombre era peligroso y le dijo que tuviera cuidado. Los siguientes días pasaron en un borrón de trabajo. Don Chema y su cuadrilla trabajaron de sol a sol. La casa se transformó ante los ojos de Sara. Las paredes fueron reforzadas y pintadas de un blanco cálido. El techo fue completamente parchado con tejas nuevas. Las ventanas ahora tenían vidrios brillantes y marcos firmes. La electricidad iluminaba cada rincón. El agua caliente corría por tuberías nuevas. Pero lo más impresionante fue la inclinación. Don Chema había instalado soportes estructurales que hacían que la casa pareciera menos chueca, aunque obviamente nunca podría estar completamente derecha sin tirarla y volverla a hacer. Aún así, era segura, era habitable, era un hogar. El domingo, cuando el trabajo estaba casi terminado, Evelia vino de visita. Caminó por la casa con lágrimas en los ojos. Susurró que su abuelo estaría orgulloso. Dijo que Sara le había devuelto la vida al lugar. Esa noche, después de que Evelia se fue, Sara acostó a sus hijos en sus cuartos recién pintados con las camas nuevas que había comprado con el dinero restante. Los niños se durmieron sonriendo, agotados pero felices. Sara se sentó en el portal, que ahora estaba reparado y firme, mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, contra las amenazas de Roberto, y contra los rumores del pueblo, habían convertido esta casa chueca en un hogar. Pero la paz no duró mucho. A las 3 de la mañana, Sara se despertó con un sonido extraño. Un crujido. Pero no era el rechinido normal de una casa vieja acomodándose. Era el sonido de pasos, cuidadosos y pesados. Se levantó sin prender las luces y caminó descalza hacia la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas nuevas, creando sombras largas en el piso. Todo parecía normal. Tal vez era solo su imaginación. Entonces escuchó otro sonido. Este venía de afuera, del lado este de la casa, el lado donde estaba el cuarto cerrado. Sara corrió a la ventana más cercana y se asomó. Lo que vio le heló la sangre. Había un hombre afuera vestido completamente de negro, sosteniendo una linterna pequeña.
Estaba examinando la pared exterior del cuarto cerrado, tocándola con las manos, midiendo algo con una cinta métrica. Y junto a él, en la oscuridad, estaba Roberto Castañeda. Estaban buscando algo. Estaban tratando de entender por qué ese lado de la casa se inclinaba tanto. Estaban a punto de descubrir el secreto del cuarto. Y Sara, sola en la oscuridad de su casa, con sus 6 hijos dormidos e indefensos, supo que la verdadera guerra acababa de empezar. Porque si Roberto descubría lo que había en ese cuarto, y si entendía el verdadero valor de lo que su tía le había regalado, no se detendría ante nada para conseguirlo, absolutamente nada. Sara observó desde la ventana oscura cómo Roberto y el hombre de negro examinaban la pared exterior. Sus manos se movían sobre el adobe y el ladrillo viejo, buscando vigas, midiendo la profundidad de la inclinación. El hombre sacó algo que parecía un detector de metales portátil y lo pasó lentamente sobre la pared. El aparato emitió un zumbido constante y agudo. Roberto sonrió en la oscuridad. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su presa. Sara se alejó de la ventana con el corazón martilleando en el pecho. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Si salía a enfrentarlos, podrían ponerse violentos. Si llamaba a la policía municipal, para cuando una patrulla llegara desde el pueblo, ya se habrían ido. Y lo peor de todo, ahora Roberto sabía. Tal vez no entendía exactamente qué había en el cuarto, pero sabía que había algo metálico, algo pesado, algo valioso. Corrió al teléfono que habían instalado con la línea nueva y marcó el número de la hacienda. Sonó 4 veces. 5, 6. Finalmente, la voz adormilada de Evelia contestó. Sara susurró urgentemente en el auricular. Le dijo a Evelia que Roberto estaba ahí. Estaba afuera de la casa con alguien más. Tenían un detector de metales, estaban investigando el cuarto, y sabían que había algo ahí adentro. El silencio del otro lado de la línea duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Evelia le dijo que no saliera, le dijo que cerrara bien todas las puertas. Dijo que iba para allá ahora mismo y que llevaba ayuda. La línea se cortó. Sara colgó el teléfono con manos temblorosas y corrió a revisar que los cerrojos estuvieran pasados. Luego fue al cuarto de los niños. Lalo estaba despierto, sentado en la cama con ojos asustados. Susurró que escuchó ruidos afuera. Sara le dijo que ya sabía. Le dijo que se quedara ahí con sus hermanos. Le advirtió que no saliera por nada del mundo. Lalo asintió, pero Sara vio el miedo en sus ojos. Era tan joven, demasiado joven para vivir con este tipo de amenazas. Regresó a la sala justo cuando escuchó los golpes en la puerta principal. Fuertes, autoritarios y nada amigables. La voz de Roberto gritó su nombre. Le dijo que abriera la puerta, diciendo que sabía que estaba despierta. Su voz había cambiado. Ya no había fingimiento de cortesía, no había máscaras, solo pura rabia y codicia. Sara gritó desde el otro lado de la puerta que se fuera de su propiedad o llamaría a la policía. Roberto se rió, un sonido áspero y cortante. Le dijo que adelante, que los llamara. Dijo que para cuando llegaran, él ya habría encontrado lo que estaba buscando. Sara escuchó pasos alejándose de la puerta principal. Corrió a la ventana y vio con horror cómo Roberto y el hombre de negro se dirigían hacia la parte trasera de la casa. Hacia la pared ciega del cuarto cerrado. Roberto cargaba algo que parecía un marro pesado de construcción. Iban a romper la pared. Sara corrió al pasillo que llevaba al cuarto. Puso su espalda contra la puerta cerrada como si su cuerpo pudiera detener lo que venía. Escuchó el primer golpe del marro contra el revestimiento exterior, luego el segundo, luego el tercero. Cada impacto hacía vibrar toda la casa. Les gritó que se detuvieran. Gritó que esa era su propiedad y lo que estaban haciendo era ilegal. Pero los golpes continuaron. El adobe viejo y el ladrillo empezaron a crujir. Sara podía escuchar pedazos cayendo al suelo afuera. Estaban a punto de abrir un hueco en la pared. Estaban a punto de ver lo que había adentro. Y entonces, como respuesta a una plegaria desesperada, escuchó el sonido de vehículos acercándose rápido por el camino de terracería. Muchos vehículos.
Corrió a la ventana del frente y vio 3 camionetas entrando a toda velocidad en la propiedad con las luces altas encendidas. La primera era la camioneta blanca de Evelia. Las otras 2 eran patrullas de la policía con las torretas encendidas en azul y rojo. Evelia saltó de su vehículo seguida por 4 oficiales uniformados y un hombre de traje que Sara reconoció. Era el comandante de la policía, el jefe de seguridad de todo el municipio. Los martillazos en la pared trasera se detuvieron de golpe. Sara salió corriendo de la casa y se encontró a Roberto y al hombre de negro parados junto a un agujero del tamaño de un balón de fútbol en la pared trasera. Roberto todavía tenía el marro pesado en las manos. Su cara estaba pálida bajo la luz cegadora de los reflectores de la policía. Sara lo señaló con un dedo tembloroso y le gritó a los oficiales que los arrestaran. Gritó que estaban destruyendo su propiedad. El comandante de la policía se acercó con una expresión severa. Miró el agujero en la pared, luego miró a Roberto y luego al hombre de negro que intentaba escabullirse hacia las sombras. Declaró con firmeza que el señor Roberto Castañeda quedaba detenido por daño en propiedad ajena y allanamiento de morada. Roberto lo interrumpió desesperado. Gritó que el comandante no entendía nada. Alegó que Sara tenía algo que le pertenecía a su familia. Insistió en que su tía se lo había dado ilegalmente y que había una fortuna escondida en esa casa. El comandante preguntó con escepticismo de qué fortuna estaba hablando. Roberto señaló el agujero en la pared. Gritó que el detector de metales lo había confirmado. Dijo que había oro, plata y objetos de valor ahí adentro. Aseguró que su abuelo los escondió ahí hace décadas y que ahora esa mujer se los estaba robando. Evelia dio un paso hacia la luz, con la voz firme y clara. Declaró que lo que fuera que hubiera en esa casa era legalmente propiedad de Sara Martínez. Explicó que las escrituras que firmaron ante notario incluían el contenido completo de la propiedad de manera explícita. Dijo que cualquier cosa dentro de esas paredes le pertenecía a Sara por derecho legal. Roberto argumentó que era su herencia, gritando que ella no podía simplemente regalársela a una desconocida. Evelia se volteó hacia su sobrino. Le dijo que ella podía hacer lo que se le diera la gana con sus bienes y que así lo había hecho. Le entregó al comandante las copias certificadas de las escrituras. Explicó que todo se hizo legalmente. Le dijo a todos que esta mujer había salvado la vida de su nieto, así que le regaló la casa y su contenido como muestra de gratitud. Declaró claramente que su sobrino no tenía ningún reclamo legal sobre nada de eso. El comandante revisó los documentos que Evelia le dio. Luego miró a Roberto con disgusto. Le dijo al señor Castañeda que los papeles estaban en orden. Le dijo que no tenía ningún derecho a estar ahí y que lo que había hecho esa noche era un delito grave. Les hizo la señal a sus oficiales para que lo esposaran. Roberto gritó protestas mientras los policías se acercaban, ofreciendo dinero para que lo soltaran, pero las esposas ya se estaban cerrando en sus muñecas. El hombre de negro también fue arrestado. Los llevaron marchando hacia las patrullas mientras Roberto gritaba amenazas y maldiciones que se las tragó el aire de la noche. Cuando las patrullas se alejaron con sus prisioneros, solo quedó el silencio. Sara se dejó caer en el pasto húmedo, temblando de pies a cabeza. Todo había pasado tan rápido, y habían estado tan cerca del desastre. Evelia se arrodilló a su lado y la abrazó fuerte. Le susurró que ya había terminado, y que estaba a salvo. Sara preguntó nerviosa qué pasaría si él regresaba, o si contrataba a más gente. Evelia respondió con certeza absoluta que no regresaría. Dijo que el comandante le debía varios favores. Prometió que Roberto pasaría al menos un mes en los separos por esto, y cuando saliera, tendría una orden de restricción que le impediría acercarse a menos de 500 metros de esa propiedad. Luego, una sonrisa pequeña y cansada apareció en su rostro. Agregó que iba a hablar con su abogado por la mañana. Iba a cambiar su testamento. Anunció que todo lo que tenía, su fortuna entera, iría a la beneficencia cuando ella muriera. Dijo que Roberto y Lorena no verían ni un solo centavo. Predijo que cuando se enteraran, estarían demasiado ocupados peleando contra el testamento como para molestar a Sara. Sara miró a la millonaria con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Le preguntó por qué estaba haciendo todo eso por ella. Evelia le secó las lágrimas a Sara con su pañuelo. Dijo que era porque Sara era la hija que nunca tuvo. Dijo que vio en Sara algo que ella había perdido hace mucho tiempo, una bondad genuina en un mundo lleno de ambición. Y agregó que su abuelo, don Cornelio Castañeda, hubiera querido que su fortuna fuera para alguien que la usara para hacer el bien. Alguien como Sara. Los días siguientes fueron un tiempo de transición. Don Chema terminó las reparaciones de la casa, incluyendo parchar el agujero que Roberto había hecho en la pared del cuarto del tesoro. La casa chueca, ahora reforzada y hermosa, se convirtió en la envidia del vecindario. Sara, siguiendo el consejo de Evelia, empezó a vender piezas del tesoro con mucha prudencia. Un collar por aquí, una pintura por allá, siempre a través de don Eduardo en la ciudad y siempre con absoluta discreción. Nunca vendió lo suficiente de un golpe como para llamar la atención, pero vendió lo suficiente para transformar la vida de su familia. Primero, compró una casa bonita de 4 recámaras en una colonia tranquila de San Jacinto, cerca de las mejores escuelas. Mantuvo la casa chueca como una propiedad de inversión, rentándosela a una pareja joven que la llenó de risas y vida. El cuarto secreto fue vaciado con cuidado, y su contenido se movió a una bóveda de seguridad en un banco de la ciudad, donde solo Sara y Evelia tenían acceso. Lalo empezó a tomar clases particulares y mostró un talento sorprendente para la ingeniería. Los gemelos, Paco y Pepe, entraron a las fuerzas básicas del equipo de fútbol local y rápidamente destacaron. Lucía empezó clases de piano y llenó la casa nueva de música. Carlita entró a un grupo de danza folclórica y brillaba en cada presentación. Y el pequeño Gabo, que ya tenía 4 años, entró a un kinder donde aprendió rapidísimo. Sara, por primera vez en su vida, tuvo tiempo para respirar, para pensar y para soñar. Se metió a la escuela nocturna para terminar la prepa abierta, que había abandonado cuando se casó con Miguel. Descubrió que le encantaba leer. Descubrió que era inteligente, capaz, y mucho más de lo que cualquiera le había dicho que era. Y Evelia se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Cenaba con ellos al menos 2 veces por semana. Iba a los partidos de fútbol de los gemelos, escuchaba a Lucía tocar el piano, le leía cuentos a Carlita y a Gabo. Se había convertido en la abuela que los niños nunca conocieron. 6 meses después del arresto de Roberto, Sara estaba en la cocina de su casa nueva haciendo la cena cuando sonó el timbre. Abrió y se encontró a Jacinto Castañeda, el hijo de Evelia, parado en el portal con su esposa Valeria y su hijo Santi. Jacinto habló con voz humilde. Admitió que no se conocían bien. Admitió que no había sido el mejor hijo para su madre, pero dijo que Evelia hablaba de Sara todo el tiempo. Hablaba de los niños y de cómo Sara salvó a su hijo. Hizo una pausa, claramente incómodo. Dijo que quería agradecerle personalmente y disculparse por no haberlo hecho antes. Santi, que ahora tenía 6 años, se escondió detrás de las piernas de su papá, tímido. Pero cuando vio a Sara, se le iluminaron los ojos. Dijo que ella era la señora que lo sacó del agua. Sara se agachó a su altura y le sonrió. Le preguntó cómo estaba. Santi dijo que estaba bien, y le dijo que su papá decía que ella era una heroína. Sara lo abrazó suavemente, diciéndole que estar bien era lo único que importaba. Esa noche, la cena fue ruidosa, caótica y perfecta. Los hijos de Sara y Santi jugaron en el patio trasero. Jacinto y Valeria platicaron con Evelia sobre mudarse de regreso al estado para estar más cerca de ella. Sara observó la escena desde la cocina con el corazón tan lleno que pensó que le iba a estallar. Evelia apareció a su lado con 2 tazas de café y le preguntó en qué estaba pensando. Sara respondió con honestidad que estaba pensando en Miguel. Deseaba que él estuviera aquí para ver esto, para ver a sus hijos felices, sanos y con un futuro. Deseaba que supiera que todo salió bien al final. Evelia habló suavemente, asegurándole que él lo sabía. Dijo que donde quiera que estuviera, él lo sabía, y estaba orgulloso de ella. Un año después de recibir la casa chueca, Sara estaba sentada en el portal de la vieja construcción un domingo por la tarde. La propiedad había sido totalmente restaurada, y los inquilinos la cuidaban muy bien. Sara venía a visitar de vez en cuando, solo para recordar.
Evelia llegó en su camioneta blanca y se sentó junto a ella en los escalones reparados. Le preguntó a Sara si sabía lo que su abuelo Cornelio le dijo antes de morir. Dijo que ella tenía 12 años. Él estaba en su cama, muy enfermo, pero le tomó la mano y le dijo algo que nunca olvidó. Le dijo que el dinero es solo papel y metal. Dijo que lo que importa es lo que haces con él. Le dijo que lo usara para proteger a quienes lo merecen, para dar oportunidades a los que tienen buen corazón pero mala suerte. Dijo que esa era la única forma en que el dinero tenía valor verdadero. Evelia miró a Sara con lágrimas en sus ojos grises. Admitió que durante décadas no entendió lo que él quiso decir. Mantuvo su fortuna escondida en ese cuarto por miedo a que cayera en las manos equivocadas. Pero cuando vio a Sara saltar a ese aljibe y cuando vio su corazón puro y su valentía, finalmente entendió lo que su abuelo quiso decir. Tomó la mano de Sara, le dijo a Sara que ella era la razón por la que él escondió esa fortuna. Ella era la persona que merecía encontrarla. Sara no pudo hablar. Solo abrazó a Evelia y lloró lágrimas de gratitud, alivio y pura felicidad. 3 años después, Lalo fue aceptado en la Universidad Autónoma con una beca completa para estudiar ingeniería civil. Los gemelos eran titulares en el equipo de fútbol de la prepa. Lucía daba recitales de piano en la Casa de la Cultura. Carlita ganó una competencia estatal de baile folclórico y Gabo ya leía libros que niños del doble de su edad apenas entendían. Sara había terminado una carrera técnica en administración de empresas. Había abierto una pequeña fundación que ayudaba a viudas en situaciones similares a la que ella había vivido. Les daba capacitación para el trabajo, apoyo emocional y becas de emergencia. La llamó Fundación Cornelio Castañeda, en honor al abuelo de Evelia. Y la casa chueca, esa estructura inclinada que alguna vez pareció lista para derrumbarse, se había convertido en una leyenda en San Jacinto. La gente contaba la historia de la viuda pobre que recibió una casa que se hundía y que escondía un milagro. Una casa que no se inclinaba por una maldición, sino por el peso del amor y la generosidad de un hombre que había guardado su fortuna para la persona correcta. 5 años después de esa noche terrible en que Sara vio a su esposo morir en el taller, se paró frente a la casa chueca con sus 6 hijos, todos vestidos con su mejor ropa de domingo. Evelia estaba junto a ella, ahora con 65 años, pero todavía fuerte y digna. Lalo, que ahora tenía 20 años y era más alto que su madre, le preguntó si estaba lista. Sara miró la casa una última vez. La casa que se había inclinado bajo el peso de un secreto, la casa que le había dado una segunda oportunidad. La casa que había cambiado su vida y la de sus hijos para siempre, dijo que sí con voz firme. Dijo que estaba lista, porque esa tarde, Sara Martínez iba a hacer algo que nunca imaginó posible. Iba a ir a la ceremonia de graduación de Lalo. Iba a ver a su hijo, el hijo del mecánico difunto y la viuda pobre, recibir su título de ingeniero. Y luego irían a cenar a un restaurante elegante, los 8 juntos, celebrando no solo la graduación, sino todo el camino que habían recorrido. Un camino que había empezado con tragedia, continuado con humillación y pobreza, pero que había encontrado redención en el acto más simple y profundo de todos. La bondad de salvar una vida sin pedir nada a cambio. La bondad de reconocer esa nobleza y recompensarla. La bondad que se multiplica y se expande como ondas en el agua, tocando vidas, transformando destinos y creando milagros. Mientras caminaban hacia el coche nuevo que Sara había comprado con dinero ganado honestamente con su trabajo y sus inversiones prudentes, Gabo le tomó la mano. Le preguntó si era cierto que alguna vez fueron pobres. Sara se arrodilló junto a su hijo más pequeño y le acomodó el pelo. Le dijo que sí. Dijo que una vez fueron pobres, pero nunca fueron miserables, porque siempre tuvieron amor. Y ahora, tenían amor y oportunidades. Gabo preguntó por qué la casa estaba chueca. Sara sonrió, mirando hacia atrás a la estructura inclinada que brillaba bajo el sol de la tarde. Le dijo que a veces, las cosas más valiosas de la vida son tan pesadas y tan importantes, que hacen que todo a su alrededor se incline un poquito. Pero le dijo que eso no significa que estén rotas. Solo significa que están llenas. Llenas de historia,
llenas de amor y llenas de secretos esperando ser descubiertos por la persona correcta. Y le dijo que él y sus hermanos eran las personas correctas. Y mientras el coche se alejaba por el camino de terracería, dejando atrás la casa chueca que había cambiado su destino, Sara supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación y cada momento de miedo y duda. Porque al final, la bondad siempre encuentra su recompensa. No siempre cuando la esperamos, y no siempre como la imaginamos, pero eventualmente la vida te regresa lo que das. Ella había dado todo lo que tenía. Su trabajo, su dignidad y su valor. Y la vida le había regresado un milagro escondido en una casa inclinada, esperando pacientemente a que la persona correcta abriera la puerta y descubriera que los tesoros más grandes no son los que brillan con oro y plata. Son los que se construyen con amor, se protegen con valentía, y se comparten con un corazón generoso que nunca olvida de dónde vino. Y así, amigos, llegamos al final de la historia de Sara y su casa chueca. Pero antes de despedirnos, quiero que nos quedemos con algo muy importante. A veces, la vida nos entrega cosas que parecen ruinas. Nos da problemas que se ven chuecos, feos o imposibles de arreglar, igual que esa vieja casa de adobe que nadie quería. Es fácil juzgar el libro por su portada o la casa por su fachada. Pero Sara nos enseñó que el verdadero valor nunca está en lo que se ve por fuera, sino en lo que guardamos adentro. Ella no salvó al pequeño Santi pensando en una recompensa. Ella lo hizo porque su corazón no sabía hacer otra cosa más que ayudar. Y fue precisamente esa bondad, esa decisión de hacer lo correcto cuando nadie la estaba viendo, lo que terminó salvándola a ella. El viejo abuelo Cornelio tenía razón. El dinero, el oro y la plata son solo metal frío. Lo que realmente sostiene el techo de nuestras vidas es el carácter. La inscripción en la puerta no mentía. Lo que protejas con tu vida, te protegerá a ti. Sara protegió la inocencia, protegió la vida de un niño y protegió su propia dignidad en los momentos más oscuros. Y la vida, que a veces tarda pero nunca olvida, le regresó todo multiplicado. Ojalá que todos nosotros tengamos la valentía de Sara para abrir esas puertas cerradas en nuestra propia vida y descubrir los tesoros que nos esperan. Si esta historia te tocó el corazón y quieres seguir descubriendo con nosotros los secretos y milagros que la vida tiene guardados, te invito a que te unas a esta gran familia. Dale clic al botón de suscribirse aquí abajo, para que no te pierdas nuestro próximo relato, porque aquí siempre hay una nueva historia esperando ser contada. Nos escuchamos a la próxima.